Retomando las láminas del TAT, ¿sí? Ya está siendo un poco cansado los videos, la grabación está siendo un poco extensa, pero bueno, si todo sale bien, equivalente a las 2 horas de clase, ¿no? De un tiempo de ustedes en 2 horas. Bueno, esta es la lámina 11, se llama Paisaje Primitivo de Piedra. Es una lámina general que a todos se les administra. Tenemos de este lado un contexto bastante abierto. Nos da como que la apariencia de un contexto o de un ambiente más de fantasía, más de pueblo medieval, vamos a ponerlo desde esa forma. Tenemos aquí digamos que una imagen bastante caótica. Este es un conjunto de piedras. Aquí en la parte de acá tenemos un pequeño puente donde se encuentra un grupo de humanos, un grupo de personas. Esto de acá es pared, como si fuera un desfiladero, ¿sí? Les digo que es un contexto un poco caótico, un poco desorganizado, porque es muy difícil que acá tengamos distorsiones u omisiones que puedan resultar ser importantes, ¿no? O sea, es una distorsión visual, general, la lámina puede inferir muchas cosas a partir de la visión, ¿sí? No es algo que nosotros podamos tener significativo. Como les dije, la adición de elementos a la lámina dentro de la historia puede darse en cualquiera de las láminas. Y bueno, hay un elemento oculto relacionado con la agresión explícita, sobre todo la agresión conductual, la agresión manifiesta, que es la presencia de el dragón. Hay un dragón que se encuentra saliendo de la cueva, que es este, como que fuera descendiendo. ¿Estamos? Recuerden que los elementos ocultos, no cualquier persona los ve. No los vemos porque la psique no reacciona a ellos. Es la presencia de un dragón que puede estar simbolizando la manifestación de agresión latente o agresión manifiesta de la persona sobre las cosas, objetos o circunstancias. ¿Sí? Eh, ¿Cómo identifico dentro de una historia la existencia del dragón? Que haya aquí, ya sea la mención del dragón, la mención de cualquier animal, objeto o de cualquier cosa que pueda ser agresiva, ¿sí? Que pueda ser agresiva o que pueda infligir daño o amenaza para lo que está acá, ¿sí? O simple y sencillamente que lo puedan ver hasta como agua, corriente de agua muy violenta, muy turbia, muy arrasadora, ¿sí? Ahí es donde nosotros podemos tener este significado de lo que es la agresión del dragón como tal en esta lámina. Aquí ya comenzamos con el régimen de lo que son las láminas muy particulares, muy específicas para el género y la edad. Esta es la lámina 12, ¿sí? Exclusivamente para hombres adultos. Se llama el hipnotizador o el hipnotista, ¿sí? Contexto cerrado indefinido. Presencia de dos personajes masculinos maneja el manual, sin embargo, este puede tener cierta distorsión como femenino, ¿sí? La edad de este es indistinta porque no alcanzamos ver rasgos faciales. La edad de este es bastante joven, ¿sí? No hay elementos ocultos. Es muy poco probable que podamos omitir algo, ¿sí? Omitir algo de la lámina porque son personajes en primer plano, son personajes muy marcados. Sin embargo, sí podríamos tener, como les dije, distorsión relacionada con el género de este personaje. No es una distorsión al 100% significativa, pero tendríamos que ver el trayecto de la historia para ver qué tanto podría representar esa importancia para nuestro análisis el hecho de que haya habido un cambio de género, ¿no? ¿Sí? Aquí, por ejemplo, podríamos tener una adjunción importante, adjunciones o adiciones, como el hecho de que se presente un tercer personaje. Por ejemplo, esta mano de acá, la mano de acá, podría representarse no por este personaje que es el dueño,
sino por otro personaje implícito que quiera hacer daño o que quiera lastimar a uno de los personajes. Es una de las láminas, es una lámina bastante noble, como les digo, no tiene tanta información de análisis, pero sí tendríamos que centrarnos mucho en la historia, ¿sí? Porque las historias pueden tender a ser muy melodramáticas, desde el hecho de que una persona está falleciendo hasta el hecho de que una persona está siendo exorcizada por un sacerdote o está a punto de fallecer, o sea, o está muy enfermo, ¿no? Dependiendo de la historia tan melodramática que nos podrían poner, ese es el punto importante acá, ¿no? Más que la distorsión que tengamos. Esta es la lámina 12, exclusivamente para mujeres adultas. Se llama la Celestina. Adquiere su nombre de la Celestina por el hecho de que en algún momento del pasado, este tipo de personas llamados celestinos, celestinas, eran los que se encargaban en momentos de guerra o en momentos de prohibición en el siglo pasado de llevar las cartas de amor entre los enamorados cuando había guerra o cuando las familias estaban peleadas, de conectar a los enamorados o conectar a las personas emocionalmente o filialmente hablando. Por eso le llama la Celestina. Tenemos un contexto indefinido, no se sabe si es abierto o si es cerrado. Tenemos la presencia de dos personajes. Aquí un personaje femenino de edad media que puede distorsionarse con la connotación de género, puede verse como varón. No es muy significativo, al no ser que nuestro participante tenga algún tipo de conflicto interno con la parte masculina o femenina. Y acá tenemos un personaje femenino de edad muy avanzada, ¿sí? Aquí hay un tipo de elemento oculto, un poco diferente al de la lámina 10 y al de la lámina 9 de la de dos mujeres en la playa. Es un elemento que va más que nada implícito en la formación de las historias y es percibir una connotación de tiempo montada sobre otro. Un ejemplo de historia sería el percibir a esta fémina o a este personaje que se está visualizando a futuro en cómo va a ser de grande, o este personaje siendo visualizado a través de un espejo de cómo era cuando era joven, ¿sí? Ahí tenemos la connotación de tiempo. Esto se relaciona mucho con temores a envejecer, temores al futuro, muy afianzados a lo que el físico y la parte superficial de la fémina podrían mostrar, entre otros, ¿no? Adjunciones, tenemos bastantes, podríamos tener bastantes elementos que metan en la historia. Omisiones no, porque simple y sencillamente los personajes al estar en un plano muy cercano, demasiado cercano, hacia lo que es el primer plano, no me permiten omitir. O sea, tendríamos que estaría muy tronada la persona si omite algo tan evidente, ¿no? Sin embargo, la distorsión del género solamente podría estar relacionado si hay complicaciones con respecto o problemas con respecto al sexo opuesto, ¿no? Es lo único. Y sí, el elemento oculto de la visión de futuro o la visión del pasado podría llevarnos a una fémina un poco más superficial o con temores a la muerte, temores a envejecer, temores al futuro. Esta es la lámina 12 exclusiva para adolescentes, para varones adolescentes y para niñas adolescentes. Se llama el bote abandonado. Contexto abierto. Es una de las pocas láminas que vamos a encontrar sin personajes humanos. No hay personajes humanos acá. Tenemos contexto abierto de bosque, presencia de un árbol que podría darnos la apariencia de estar semiseco y la presencia de una barcaza que podría, como bien su nombre dice, estar abandonada, ¿sí? Estar abandonada. Aquí lo importante es, 1, no hay omisiones, no hay distorsiones, no hay elementos ocultos. El hecho de que el adolescente genere
historias que incluyan fantasías desiderativas o desorganizadas, nos va a dar esa pauta o nos va a dar ese elemento para poder generar el análisis. Una fantasía desiderativa es cuando el adolescente puede estar imaginando o creyendo cosas sobre situaciones o eventos que los maximiza y no necesariamente tienen el impacto social o ambiental como él los percibe. A eso se le llama la fantasía desiderativa. Como están en la fase o en el periodo de adquisición de la identidad, están luchando con encontrar su personalidad, encontrar sus formas, sus medios, su manera de ser, ¿sí? Ahí nos llevaría a pensar como que el punto extremo son muy excéntricos o muy histriónicos o muy dramáticos o muy pesimistas, ¿sí? De resto es una lámina, al menos para los adolescentes, bastante proyectiva. Esta lámina es la lámina 13. Esta es exclusiva para adultos, hombres y mujeres adultos. Se llama la mujer en la cama, mujer encamada o mujer en cama. Cualquiera de esos tres nombres que se le quiera dar son los que lleva. Contexto cerrado de habitación, muy marcado. Personaje masculino de edad indistinta, no se ve porque el rostro está tapado. Personaje femenino en la parte de atrás, parcialmente desnudo. Tenemos la exposición de la parte de arriba o del pectoral, ¿sí? Del pecho desnudo. Y bueno, aquí distorsiones solo de la visión. Omisiones muy pocas. La verdad, de hecho, ni siquiera significativas. Adjunciones bastantes, sin elementos ocultos. Esta lámina nos puede tirar hacia procesos de, importante, hacia procesos de, si es mujer la que hace la historia, culpabilizar al hombre o generar o ver al hombre o generar en el hombre el proceso de victimario. Si es el papel del varón o del hombre adulto, ¿sí? El participante es hombre que hace la historia, puede llevarnos a la agresión hacia la mujer, hacia la culpabilidad por lastimar al sexo opuesto. Son las posibles historias que nosotros podríamos tener muy marcadas en esta lámina como tal, ¿sí? Del resto no podría haber algún elemento adicionado o demás que podría ser significativo. Aquí tienen ustedes la lámina 13, ¿sí? La lámina 13 para niñas adolescentes, Se llama, ¿sí? Niña ascendiendo la escalera, Aquí el personaje principal no es el pequeño personaje de sexo indistinto, puede ser niño o niña muy pequeñito que tenemos acá, sino el personaje principal viene siendo esto de acá, la gran estructura que es la escalera. Esto le ofrece a la adolescente mujer o a la adolescente niña el sentirse solo. O sea, podemos tener historias donde se sienta solo, abatido, abandonado, donde no se ubique, no se sienta como si fuera él, fuera ella la persona protegida, sino al contrario, desprotegida. No hay elementos ocultos. La distorsión solamente puede ser de género, sobre todo, por ejemplo, cuando la fémina tiene hermanitos más pequeños en una etapa, por ejemplo, yo soy adolescente y tengo un hermanito muy pequeño, varón, ¿sí? O, por ejemplo, yo soy madre adolescente y tengo un bebé varón o una niña, ¿no? Entonces, ahí sí podríamos reflejar el cambio de identidad. No genera o no saca preferencias hacia el género opuesto. Pero preferencias hacia el género, al mismo género, no lo saca. Hasta ahorita el manual no maneja ese corte de identificar a través de esta lámina algún proceso de el lesbianismo, un proceso de preferencia sexual de la mujer sobre otra mujer, ¿sí? Es muy básica, muy sencilla y muy fácil de utilizar los elementos que tiene esta lámina. Voy a dejarlo hasta acá. Ya saben, por cuestiones del tiempo, continúo en la siguiente diapositiva.